Muy buenas noches y bienvenidos a esta segunda parte de la réplica de Popular Televisión Melilla. Y dentro del programa de este martes 29 de noviembre, después de haber hablado de temas sanitarios, pasamos totalmente al tema político. Cambiamos de asunto, que normalmente pues solemos hablar de actualidad política durante este programa, y para ello pues contamos como invitado en este programa con Daniel Ventura, diputado de la Asamblea de Melilla, que tomó el cargo el pasado viernes. Así que primero le damos la bienvenida. Buenas noches, Daniel, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues ya asumió, como bien he dicho, el pasado viernes ese cargo de diputado dentro de la oposición en la Asamblea de Melilla. Pues preguntarle cómo recibe esta responsabilidad al final, porque también ser oposición también tiene su responsabilidad. Evidentemente es una responsabilidad, una gran responsabilidad, la recibo con muchísima alegría. O sea, la entrada en el grupo como diputado, como uno más del Grupo Popular, pues para mí es un honor el poder participar y colaborar con, para mí son grandes personas y grandes gestores públicos lo que tenemos en el Partido Popular, y volver a ese grupo nuevamente, pues es una satisfacción, desde luego. Intentar, más que nada, colaborar y contribuir a la mejora de esta ciudad que falta hace. No sé si supone un mayor reto, ya que quedan unos 6 meses para las elecciones municipales. Claro, son 6 meses muy complicados, porque efectivamente son 6 meses donde las elecciones están a la puerta. Van a ser complicados en el sentido de que va a haber mucha efervescencia en estos próximos 6 meses, y donde cada grupo político va a marcar un poco su línea de trabajo y su trayectoria. Por tanto, van a ser 6 meses un poco difíciles, pero insisto, yo creo que lo vamos a poder llevar con mucha ilusión y con mucha esperanza en que pueda venir un próximo cambio de gobierno, pues para mejorar muchas de las cosas que hacen falta mejorar y que la propia calle está demandando. Al fin y al cabo, pues también se trata de haber estado al tanto, ¿no?, pues de las gestiones durante esta legislatura, que comenzó pues en verano de 2019. No sé si ha estado realmente al tanto, ¿no?, de cómo ha sido la gestión del gobierno, o al final hasta ahora no tenía esa responsabilidad de diputado de la oposición, pero aún así ha seguido bien la actualidad política, social, económica de la ciudad. Bueno, la he seguido hasta cierto punto, y más que nada la he seguido como un miembro más, como un ciudadano más, ¿no? Es decir, he estado en contacto con la calle, me he dedicado a mi trabajo todo este tiempo, a mi trabajo como psicólogo, en el cual le dedico muchas horas a lo largo del día, pero no me he querido tampoco desconectar de lo que es la vida política de la ciudad, y de alguna manera pues en la misma calle uno se entera y escucha cuál es el estado de ánimo de la ciudadanía con respecto a la gestión política del gobierno. Por lo tanto, estoy al tanto de muchas cosas, pero no he estado, como es natural, no he estado en la primera línea, sino que he sido un ciudadano más que se ha indignado muchísimo, y he sentido mucha vergüenza por muchas de las cosas que he podido ir viendo en los medios de comunicación a lo largo de estos 3 años y medio. Esa indignación, sobre todo, ¿por qué va? ¿O por qué razones? Pues esa indignación es por la misma que todos los ciudadanos de Melilla, o una gran parte de los ciudadanos de Melilla, transmiten, ¿no? Cuando estamos en la cola del pan, cuando estamos en cualquier sitio y hablamos con gente que conocemos, de una ciudad donde nos conocemos todos, pues ves un poco esa indignación general, pues con todo lo que pasa en esta ciudad, con la falta de limpieza, con la falta de transparencia, con el tema de los transportes, que hemos escuchado muchísima crítica, sobre todo este último verano. Es decir, pues con todo aquello que los ciudadanos se preocupan en su ciudad, ¿no? Y en este caso hay mucha indignación, y bueno, pues yo era uno más de los que se indignaba con respecto a lo que veía que se estaba haciendo o que no se estaba haciendo. Es decir, yo creo que ha habido más una dejación por parte de algunos miembros del gobierno actual que una mala ejecución, que también la ha habido, ¿no?, en muchas cosas, y eso es lo que yo creo que le ha llegado a la gente. Y eso genera un estado de ánimo frustrante para muchos ciudadanos, ¿no? Por eso digo que lo que yo he podido sentir de la ciudadanía es una frustración por parte de la gente con respecto a esa gestión por parte de este gobierno, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que he ido sintiendo a lo largo de
de estos 3 años, ¿no? Pero quería para ser más concreto, ¿habla de algún miembro del gobierno o de alguna ejecución? Quería preguntarle más concretamente qué ejecuciones, qué gestiones o qué miembro del gobierno cree que no ha estado a la altura de su cargo. Bueno, yo creo que primero el gobierno no ha estado a la altura de su puesto, ¿no? De lo que es un gobierno. Es un grupo de personas que tienen que estar completamente unidas, trabajar en equipo. Eso no lo ha tenido este gobierno y eso ha repercutido en la ciudadanía. Es decir, el que hayan una serie de personas con áreas distintas, pero que no haya habido coordinación y que aún hoy día sigue habiendo esa falta de coordinación, donde los propios miembros del gobierno ya por sí no se hablan unos con otros, pues ya hablamos de un gobierno fallido. A partir de ahí, todo es un error en la gestión, pues porque eso repercute de alguna manera. El que no haya comunicación entre los miembros de un mismo gobierno hace que eso repercuta al final en la gestión no es la más adecuada y por tanto quien paga esa mala gestión son los ciudadanos, en todos los sentidos. Si tuviéramos que hablar de áreas específicas, podríamos hablar yo creo que prácticamente de todas. ¿Por qué? Pues porque el gobierno es fallido, porque es que no hablan entre ellos. Es que cuando necesitan la cooperación, que la necesita, un gobierno necesita la cooperación de todos sus miembros. Cuando no tienen la cooperación de alguno de esos miembros, evidentemente la ejecución de alguna tarea que quieren llevar a cabo, pues no la pueden llevar a cabo al 100%, sino que la tienen en un tanto por ciento por debajo de lo esperado, ¿no? ¿Y eso quién lo paga? Pues realmente lo pagan los ciudadanos de Melilla, que al final pues esa mala gestión la sienten, ¿no? De alguna manera en un empobrecimiento de esa gestión política, ¿no? Donde al final no llega adecuadamente al ciudadano. Al fin y al cabo se refiere a los desacuerdos entre Partido Socialista y Coalición por Melilla. Bueno, principalmente es que no hay más. Hay un presidente que es una figura decorativa y tenemos 2 grupos políticos que se llevan fatal y que ahora conforme más va llegando el periodo electoral, más van sacando todavía las uñas y más se van dando zarpazos, en el sentido de que quieren marcar cada uno de estos grupos políticos, lógicamente quieren marcar su impronta, ¿no? Y eso es lo que se está viendo conforme va pasando más el tiempo, pero yo creo que llevan ya varios meses, bueno, llevan toda la legislatura realmente, donde ha habido muchísimos desacuerdos, donde cada área ha gobernado a su antojo y sin necesidad de tener que pedir permiso a ningún otro miembro del gobierno y sin coordinarse, como decía antes. ¿Y cómo ha visto el papel del Partido Popular en la oposición durante esta legislatura? Bueno, yo he visto una buena oposición en este sentido, en el que han estado fiscalizando completamente muchas de las áreas más importantes y muchas acciones de gobierno que han sido muy delicadas. Hemos visto muchísimas cosas por falta de transparencia en el gobierno a la hora de sacar contratos. Hemos podido ver las incongruencias que hemos visto en algunos miembros del gobierno haciendo críticas como hacían anteriormente al gobierno del Partido Popular y lo han hecho peor en ese sentido. Hablaban de contratos menores y ellos han sacado algunas áreas, han sacado pues 600 contratos menores, una auténtica barbaridad, ¿no? Y además aprovechando la pandemia, aprovechando esa situación endémica en la que todo lo han hecho por emergencia, ¿no? En fin, una cosa que era una auténtica incongruencia entre lo que criticaban y lo que han estado haciendo. O sea que es una manera de haber llegado al ciudadano y que el ciudadano haya notado y haya sentido que ha sido manipulado. Ha comentado que este gobierno lo ha hecho peor que el anterior gobierno donde usted estaba. ¿A qué se refiere? ¿Que no se hizo del todo bien? A lo mejor no, me refería a las críticas que hacía este gobierno cuando estaba en la oposición. Pues lógicamente critican al gobierno que se encontraba en ese momento, el del Partido Popular. Entiendo que haya críticas y que busquen cualquier tipo de cosa. A lo que voy es que ha habido tanta incongruencia con lo que han criticado que cuando ellos han estado en el gobierno, ahora que están en el gobierno, todo aquello que criticaban lo han continuado haciendo de la misma manera, ¿no? Por tanto, ha habido una manipulación de la ciudadanía que la propia ciudadanía ha notado, se ha dado cuenta de que han sido utilizados para un fin electoral, para ganar votos, y que cuando ellos han tenido oportunidad de cambiar muchas cosas, no la han cambiado. Vamos a poner el ejemplo más característico. Aparte de todo aquello que decía, por ejemplo, CPM a la hora de que iban a realizar un montón de acciones políticas cuando ganaron las elecciones, hasta el punto que fueron a un notario, ¿no?, a
a que se diera fe de todo aquello que ellos iban a hacer, de aquello que iban a hacer, que está en los medios, no hicieron absolutamente nada. Una de esas propuestas era la devolución de las competencias de menores. Después le preguntaré sobre ese tema. Bueno, pues eso es una entre tantas que no han hecho absolutamente nada. O sea, solamente tenemos que tirar un poco de hemeroteca y ver que todo aquello que dijeron que iban a hacer no han hecho nada, no hace falta entrar en detalles. Y tenemos una ciudad mucho más sucia, tenemos una ciudad donde es verdad que la cuestión de la gestión de los menores ha cambiado, pero no ha cambiado porque el gobierno haya hecho algo, sino ha cambiado porque la frontera está como está y ahora mismo no están entrando con la misma regularidad que entraban menores entonces, ¿no? Como no entran otras muchas personas. Por tanto, eso está haciendo que haya una bajada significativa en el número de menores que hay en la ciudad y, por tanto, pues que los problemas de alarma social que teníamos en el año 19, pues eso finalizó, ¿no? Pero, desde luego, no están haciendo absolutamente nada en la mejora de la calidad de vida de nadie en esta ciudad. Precisamente, ya que ha mencionado lo de las competencias de menores, que lo tenía justo aquí apuntado, pues hace aproximadamente un mes comentó la consejera del menor, Cecilia González, de que veía complicado que se traspasase esas competencias al gobierno central, que ya se le pidió a la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, pero comentó que necesitaría el apoyo de la Asamblea en conjunto y un trabajo también con el diputado y con la senadora. Esto fue lo que comentó hace un mes Cecilia González, consejera del menor. En cuanto a este asunto, ¿qué opina al respecto con estas declaraciones muy breves? Bueno, es un punto de vista de la consejera donde cambia ese punto de vista con respecto a que ellos son los que tienen ahora mismo las competencias. A ver, las competencias no están para devolverlas. Y no están para devolverlas porque además, yo lo dije en su momento cuando estábamos en el gobierno del Partido Popular, en la legislatura anterior, que no solamente no es que nos vayan a quitar competencias, sino que nos dieron competencias. Y una de las competencias que nos dieron era la gestión de todo lo que era las subvenciones del 0,7 del IRPF, ¿no? Que era una competencia que la tenía el Estado y que por sentencia, porque una denuncia de alguna comunidad, que al final repercutió en que esa competencia que tenía el Estado pues fuera a parar a todas las comunidades autónomas. Por tanto, las competencias no se devuelven. O sea, las comunidades autónomas están para tener competencias, no para que le vayan quitando competencias. Independientemente que la gestión de los menores, como la gestión de cualquier otra cosa que nos pueda generar algún tipo de problema, pues es algo que hay que trabajar y hay que a lo mejor buscar la colaboración de otras comunidades, incluso del gobierno de la nación. Pero las competencias no se devuelven. O sea, eso es una opinión política en un momento determinado donde lo único que pretenden hacer es maquillar una situación que ellos mismos habían provocado durante muchos años, que generaban y que gritaban que habían que devolver esas competencias. No ha ocurrido, ni ha habido un intento, ni lo va a haber. Entonces, con la situación actual y con las competencias que evidentemente pues son de la ciudad autónoma, ¿cómo cree que se debe gestionar o se debe mejorar? Si cree que debe haber una mejora en esta gestión con el actual gobierno y con la consejera que hay ahora del menor. Bueno, hay una serie de acciones que hay que llevar a cabo sí o sí en el ámbito de las competencias con los menores, y es lo que marca la propia legislación en el ámbito de menores. Hacia los niños que tenemos en esta ciudad, sean extranjeros o sean nacionales, da igual, la ley es la misma para todos los niños, no se discrimina entre uno y otro. Evidentemente, pues hay que hacerle la atención que hay que legislativamente estamos obligados a tener con ellos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Pues hay que darle educación, hay que integrarlos, hay que formarlos para que puedan, una vez que sean mayores de edad, puedan tener acceso al mercado laboral, es decir, lo que marca la legislación. El problema que teníamos nosotros con anterioridad y que hemos tenido a lo largo de muchos años, no solamente nosotros, sino que lo han tenido también otras comunidades autónomas, que todavía lo siguen teniendo, es el que tengamos muchos más menores de la capacidad que puede tener una comunidad autónoma, que es la queja, ¿no?, que nosotros planteábamos siempre
que nosotros no podíamos atender a 1000 ni a 2000 menores, podíamos atender pues un número determinado y solicitábamos a las comunidades autónomas, solicitábamos al gobierno, solicitábamos a la Unión Europea también que hubiera una corresponsabilidad en ese sentido. O sea, no estamos cuestionando si hay que atenderlos o no, estamos cuestionando de que la atención a estos menores debe ser también de calidad. Y por tanto, que sea una atención de calidad requiere la colaboración de todos, ¿no? Parece que tenemos distintas comunidades autónomas donde cada uno puede hacer lo que le da la gana dentro de esa comunidad autónoma y, bueno, la cooperación entre las comunidades autónomas es fundamental para problemas que son problemas de Estado, ¿no? Como puede ser el tema de la inmigración, el tema del asilo político o el tema de la entrada de menores, vengan de donde vengan. Yo creo que son cuestiones más de Estado y que una comunidad autónoma, y menos una comunidad como la nuestra, con las limitaciones que tiene, pues no se podía hacer frente, ni nosotros ni ningún gobierno, a 2000 niños, ¿no? Que hemos podido llegar a tener a la vez en esta ciudad. Quería volver a la Asamblea de Melilla porque no tenemos mucho tiempo y sí quería pues ya preguntarle en los pocos días que lleva como diputado de la Asamblea. Tomó el cargo el pasado viernes, donde hubo un pleno de control que pues resultó que fue bastante tenso. No fue partícipe en las interpelaciones, pero al final la bancada del Partido Popular, evidentemente como mayor partido de la oposición, pues sí. Quería preguntarle una valoración sobre ese pleno de control que tuvo momentos un poco tensos y de confrontación entre gobierno y oposición. Bueno, pues yo, tal y como tomé cargo en ese pleno, pude empezar viendo con el primer pleno, que era el del manifiesto del Día de la Violencia de Género, donde vi que por parte del Partido Socialista pues empezó a echar un poquito de leña al fuego, ¿no? Haciendo una defensa insostenible, ¿no? De la famosa ley que está permitiendo que abusadores, violadores puedan salir a la calle, ¿no? Hizo una defensa absurda que no venía a cuento la señora Treviño, ¿no? No sé si fue los primeros estímulos, ¿no? Que provocaron todo lo demás, pero en el momento que llegó las interpelaciones en el tercer pleno, que era el pleno de control, pues igualmente surgieron cosas que eran inaceptables, ¿no? Y ahí empezó precisamente el presidente de la ciudad haciendo alusión a una compañera con cosas y tal que no venían tampoco al caso, y creo que tirándose al barro de una manera descontrolada, y en fin, fue desagradable ver determinados comentarios y determinadas cosas. Yo creo que los melillenses no quieren este tipo de cosas, ¿no? El Partido Popular tampoco quiere que ocurran estas cosas, ¿no? Porque cuando hacemos nuestro propio análisis vemos que esto es una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Sacar ese tipo de cuestiones, cosas de tipo personal, de un miembro de un partido, en fin, yo creo que la impresión que se dio, y en este caso es el gobierno el que hacía ese ataque, ¿no? Yo creo que no es algo sano en una democracia, ¿no? Como la nuestra, donde se supone que tendría que haber un poco más de clase y de calidad por parte de cualquier miembro político en una asamblea, ¿no? Se exigen responsabilidades al final, tanto dentro de la asamblea, pero también como cargo público, al final también fuera de ella, en el ámbito público, precisamente en la calle e incluso en redes sociales. Hay que trabajar más en eso, y ya no solamente en cuanto a lo que se recibe, sino también en cómo uno se expresa. Hay que ser también un poco más autocrítico en eso. Mira, cuando yo entré en política, que yo era un inexperto total, yo lo poquito que sé de política lo aprendí en el año 15, cuando entré de consejero. Venía de la calle, de haber estado haciendo mi trabajo, los múltiples trabajos en los que he estado, y yo pensaba que en la política se era mucho más cordial, mucho más respetuoso. Pero pude vivir en mis carnes cosas muy desagradables que venían de la oposición. Ataques personales, ataques a la familia, eso lo estuve sufriendo yo entre el 15 y el 19, a mis hijas, a mis hijos. Cosas muy, muy, muy desagradables. Donde incluso alusiones ya no a la mala gestión que uno pudiera hacer, es decir, ya no es que critiquen lo que haces eso es lo bien que hay o que mal, criticar, claro, en todo caso. Que eso se puede criticar, sino ya a cuestiones personales, ¿no? Entonces, eso me sorprendió mucho, ¿no? Yo no estaba acostumbrado a eso.
Y eso parece ser que ha sido una tónica general en este grupo político. Hay que tener en cuenta que CPM lleva, creo que son 25 o 30 años. O sea, el señor Abelchán lleva ya 30 años. Digo el señor Abelchán porque esa es la persona que representa a CPM. Tiene mucha responsabilidad en muchas de las cosas que pasan en la ciudad, en la división entre las personas que vivimos en esta ciudad. Esa responsabilidad la tiene el señor Abelchán como cabeza visible de un partido político. Y las descalificaciones, ya no solamente por parte de CPM, sino de cualquier grupo político, yo creo que habría que ser un poquito más respetuoso, y nos meteremos todos, por parte de todo, serlo un poco más. Deberíamos de hacer críticas más de la gestión política y no tanto de la persona, pero todos tenemos que aportar un granito de arena para que eso pueda ser así. A mí personalmente me encantaría que la política se convirtiera en algo así, pero entiendo que como en todo conflicto, ¿no?, cuando alguien se siente mal, pues a veces no somos capaces, ¿no?, y nos meteremos todos, de guardar cierta calma, ¿no?, y ocurren cosas. En fin. Una cosa es lo que se pretende o lo que se quiere y otra cosa es la realidad, y la realidad es la que vivimos en el pleno el otro día, donde vimos pues eso, un gobierno que se le hacen preguntas, que de las preguntas que se le hacen contesta lo que le dan la gana, que no tiene nada que ver con lo que se le pregunta, que evitan tener que hablar de cosas que son delicadas porque no se entienden, porque no se hablan, porque aparentan llevarse bien pero no se miran ni a la cara, y cuando se miran a la cara se miran con mala cara. O sea, que eso es lo que llevamos viviendo ya mucho tiempo. Creo que es una situación política que hay que cambiar, que creo que los ciudadanos tienen muchas ganas de cambiar. Esperemos que llegue pronto, mayo, para que esas posibilidades las tengan los ciudadanos, la de poder votar a aquel grupo político que consideren el más adecuado y sobre todo que den más estabilidad y más tranquilidad a los ciudadanos. En cuanto a las acusaciones que se dieron, ¿no?, entre gobierno, oposición también, porque el diputado Miguel Marín pues también respondió al presidente haciendo alusión pues, a una rueda de prensa que ya pasó tiempo y por el estado en el que se encontraba. Entonces, Eduardo de Castro comentó que iba a presentar, que tiene la intención de presentar una querella. Bueno, esto no sé cómo lo ven, o si Miguel Marín a lo mejor tenía que haber también retirado esas acusaciones. El señor Eduardo de Castro puede presentar todas las querellas que crea conveniente. Hay que tener en cuenta que el señor Eduardo de Castro, nada más llegar presidente de la ciudad, empezó a querer hacer muchas investigaciones, muchas indagaciones y a querer denunciar absolutamente de todo, ¿no? En fin, él está en su derecho de poder denunciar lo que crea conveniente. Yo a lo que voy es que lo más importante para la ciudadanía no es si hay una denuncia del señor de Castro hacia el señor Marín o en otra dirección, que también las pueden haber en otras direcciones, sino que lo más importante es que podamos resolver los problemas de la gente. La gente tiene problemas, la gente no llega a fin de mes. Ahora se ha estado haciendo la recogida de alimentos porque resulta que el gobierno de la nación, con sus políticas, con el tema de la inflación, con el tema de la subida de impuestos, está generando que muchos empresarios se hundan, está generando que esa inflación, la gente no llegue con sus sueldos a fin de mes, y ese es un problema real. Y de eso de lo que creo que tendríamos que estar hablando en el gobierno de la ciudad, ¿no?, de cómo vamos a resolver los problemas de los ciudadanos. No si el señor de Castro va a enviar una denuncia. Le pregunto por el pleno de control en el que ha estado. Sí, le entiendo perfectamente, pero creo que al fin y al cabo es una cosa que el señor de Castro podrá hacer, como otras tantas denuncias que seguramente habrá interpuesto, pero que creo que los ciudadanos lo que necesitan no es saber si el señor de Castro o si cualquier otro miembro político va a poner una denuncia con respecto a acusaciones personales, ¿no?, sino que lo que hace falta es que el señor de Castro coordine a su gobierno, que el gobierno de esta ciudad haga cosas por los ciudadanos y que eso repercuta de alguna manera en la calidad de vida de los melillenses y en el bolsillo de los melillenses. Y de eso no se escucha gran cosa por parte de este gobierno. Le preguntaremos, por supuesto, al presidente Eduardo de Castro por las gestiones y a otros miembros del gobierno y también a la oposición sobre su responsabilidad también como oposición, así queríamos que se quedara aquí en la réplica como invitado el nuevo diputado de la Asamblea por el Partido Popular, Daniel Ventura. Mucho ánimo en estos meses y bueno, esperemos que también la calidad de los plenos de control mejore.
Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias por la invitación y lo que vamos a intentar hacer es trabajar por el bien de todos los melillenses. Muy bien, pues muchísimas gracias. También gracias a los espectadores, como siempre, por haber visto también esta segunda parte del programa de este martes. Ya finalizamos, pero les esperamos el jueves con la tertulia. Muchas gracias y buenas noches.